Buenos días y gracias por acompañarnos en este webinar en el que veremos cómo será el futuro del análisis de los datos con Microsoft Fabric y la inteligencia artificial. Bueno, empezamos. Permitidme que me presente, soy Jesús Delgadillo, del área de desarrollo de negocio en ABD, Consultoría y Soluciones Informáticas. En esta ocasión nos acompañan Fernando Muñoz, director de sistemas en ABD, y Mauro Pimentel, que es arquitecto de soluciones cloud en Ingram Micro. Ellos nos mostrarán cómo dar un paso más en el análisis de datos con el uso de Microsoft Fabric y la inteligencia artificial. Os animamos a quedaros hasta el final, donde os regalaremos un recurso útil con el que podrás profundizar más en esta herramienta de Microsoft y os contaremos una sorpresa al final que os podéis llevar a casa. Empezamos. Bueno, recordaros que esta sesión será grabada y para evitar interrupciones vuestros micrófonos permanecerán desconectados durante la presentación. Ya al final abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Antes de empezar y dar paso a los compañeros, queremos contaros muy brevemente cómo en ABD impulsamos la transformación digital de las empresas. Bueno, con más de 34 años de experiencia y más de 1000 clientes, ofrecemos soluciones tecnológicas y consultoría especializada para acompañar cada proyecto y asegurar vuestros resultados reales. Somos un aliado confiable que entiende los retos del cambio digital y ayuda a impulsar el crecimiento empresarial. ¿Cómo aumentamos esa productividad? Pues bueno, en ABD trabajamos en 4 áreas clave para potenciar tu negocio. La parte de gestión y productividad. Mejoramos los procesos para aumentar la eficiencia, reducir los costes, con productos como el ERP, como Dynamics 365 Business Central, por ejemplo. Todo el área de aplicaciones de productividad llamado Modern Workplace, para todo lo que es, creamos entornos colaborativos, flexibles, herramientas como Microsoft 365, como Copilot, por ejemplo. Y también todo lo que es organización, la tercera parte es organización empresarial con Power Platform, ¿vale? Alineamos lo que son estructuras y procesos con tu objetivo. Flujos, automatizaciones, todo lo que es el mundo de Power Platform. Y no menos importante, la parte de IaaS, de infraestructura como servicio, servicios en la nube. Ofrecemos acceso seguro y escalable a herramientas y a los datos. Además, integramos tecnología como Copilot para automatizar tareas y mejorar la toma de decisiones. Bueno, pues comenzamos ya con el tema que nos ocupa en el día de hoy. Prioridades urgentes a considerar. Os las voy a enumerar para que lo tengamos presente en todo el seminario web. Adoptar la IA de manera responsable y efectiva, alinear la transformación de TI con la estrategia empresarial, reducir la deuda técnica y el riesgo de sistemas heredados y mejorar la experiencia del cliente a través de las plataformas digitales. Ese sí, digamos, sería el punto de inicio. Prepárese para la IA. La IA, como bien dice en la slide, no es un cambio tecnológico, es un replanteamiento empresarial. La mentira más común, considero, que es creer que la IA se trata únicamente de tecnología. En realidad es un catalizador para la reinvención del negocio. Si observamos más de cerca la oportunidad que ofrece la IA, queda claro que no se trata solo de una tendencia tecnológica, sino de una transformación empresarial. La IA está ayudando a las organizaciones a rediseñar los procesos de negocio para lograr una mayor eficiencia y automatización, reimaginar la relación con clientes y los prospectos mediante interacciones más inteligentes y más personalizadas, enriquecer lo que es la experiencia de los empleados, reduciendo las fricciones y facilitando un trabajo más inteligente, acelerar lo que es la innovación, ofreciendo nuevos productos
con mejores experiencias. Yo diría que la magnitud del cambio es real. Está ocurriendo en grandes empresas, pero también está creciendo a nivel individual en empresas más pequeñas y medianas. Este nivel de inversión transformará la industria, permitiendo que los negocios se vuelvan pues, a ser más competitivos, más ágiles, más innovadores. Digamos que esta sería la reflexión. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del por qué, del qué, del cómo. Permitidme que os guíe rápidamente por lo que cubriremos hoy. Es un reto para nosotros y es una materia bastante amplia, pero intentaremos, tanto Mauro, Fernando y yo, de sintetizarlo lo máximo posible para que lo entendáis. Porque es más crítico que nunca comprender la necesidad de modernizar los datos, sobre todo para mantener la competitividad. ¿Qué soluciones están disponibles para ayudarte a construir una base empresarial sólida, impulsada por la tecnología y sobre todo obtener insights? ¿Cómo se puede lograr esto? Específicamente, como nosotros, como socios de Microsoft, podemos ayudarte en descubrir y planificar y priorizar las actividades correctas, aliviando gran parte de la carga de tus hombros. O sea, para eso estamos aquí, realmente. Principales prioridades de gestión y conocimiento de datos para pymes. Bueno, tómate un tiempo para enfocarte en tu negocio, tu objetivo y desafío y cómo te estás preparando para lo que ya viene. Primero, modernizar tu infraestructura de datos. Se trata de sentar una base sólida, reemplazar los sistemas heredados que ya tenemos, centralizar los datos y preparar a tu organización para escalar e innovar con confianza. Automatizar reportes e insights, ¿vale? Los procesos manuales ralentizan tu trabajo. La automatización te ayuda a identificar lo que realmente importa más rápido. Reducir errores, liberar tiempo, para las tareas más estratégicas. Prepárate para la IA, claro. Esto va más allá de adoptar nuevas herramientas, no es adoptar solo la herramienta de la IA. Implica pasar a modelos más flexibles, más escalables, que estén alineados con las necesidades de tu negocio, asegurando que tus datos estén estructurados, gobernados y listos para alimentar experiencias inteligentes. Y cómo no, la parte de seguridad y gobernanza. Proteger los datos mientras se facilita el acceso es un acto de equilibrio. Un enfoque moderno asegura el cumplimiento, genera confianza, respalda la innovación sin compromiso y bueno, y sobre todo priorizar insights accionables. En un mundo como este, con datos infinitos, con la capacidad de enfocarse en lo que impulsa las decisiones, es lo que distingue las organizaciones exitosas. Y bueno, palancas de apoyo. Para avanzar con estas prioridades, las empresas están apoyándose en algunas de las palancas poderosas que os ayudan a generar un impulso con confianza. La primera es el análisis de los datos, potenciado por la analítica avanzada. Importante. No se trata solo de recopilar datos, sino de transformarlos en insights significativos y en tiempo real, que impulsan decisiones más inteligentes en toda la organización. Romper los hilos de datos. Cuando los equipos y sistemas están desconectados, es difícil tener una visión completa. Al integrar los datos entre departamentos, las organizaciones pueden desbloquear más valor y actuar con mayor claridad y rapidez. La gobernanza y protección de los datos sin compromiso es otra palanca crítica, creo yo. A medida que los volúmenes de datos crecen y la IA se integra más, contar con controles sólidos que garantizan la confianza, el cumplimiento y la resiliencia, creo que es sumamente importante. Y bueno, finalmente la facilidad del uso. También la tecnología solo funciona si las personas pueden usarla. Simplificar herramientas y experiencia ayuda a los equipos a adoptar nuevas capacidades más rápido y a obtener más valor de sus datos y sistemas.
Vamos a los datos también. Estamos viendo una señal clara del mercado, ¿eh? Las empresas de todos los tamaños en Europa planean invertir más de 133 millones de dólares en IA para el 2028. Creo que es una cifra bastante importante. Bastante importante. Esto no es solo el interés, es compromiso. Las organizaciones se están tomando en serio el tema de la IA y el impulso es real, ¿eh? De hecho, fijaros bien en la slide, 87% de las empresas cree que la IA le dará una ventaja competitiva, ¿eh? Eso significa que si no estás explorando activamente cómo la IA puede apoyar en tu negocio, existe un riesgo real de quedarse atrás. Eh, los datos no son solo dominio de los sospechosos habituales, como los equipos de TI o de analítica. Están entrelazados en casi todos los roles de la organización, ¿eh? Usados a diario de manera que a menudo son invisibles, pero increíblemente valiosos. Y más allá de quienes oficialmente poseen o gestionan los datos, hay muchas más personas que pueden beneficiarse de utilizarlos, ¿eh? Si tan solo tuvieran un acceso más fácil, como mencionamos antes en la slide anterior, el 60% de los datos dispone aún, mm, no se utiliza para un análisis. Esto representa una gran oportunidad o una pérdida, ¿eh? Y no es porque los datos sean malos, sino porque a menudo son difíciles de encontrar o de confiar o de usar, ¿eh? Bueno, no dilato más, doy paso a Mauro. Mauro, cuando tú quieras, empezamos empezamos a explorar sobre Fabric, ¿vale? Genial, perfecto. Pues muchas gracias, Jesús. A ti, Bueno, muchas gracias al equipo ABD también por la invitación. Es un honor poder hablar de estos temas que tanto me aficionan y traeros estas novedades de la parte de Microsoft. Bueno, empiezo presentándome. Yo soy Mauro Pimentel, soy arquitecto de soluciones, de soluciones cloud, pero aficionado por datos y apasionado por IA como un todo. O sea, desde antes de esta ola de hablarse de IA ya era un aficionado, pero ahora sí, con esto volviéndose algo real en nuestro día a día, sobre todo en nuestras compañías, pues aún más apasionado estoy. Y me gustaría empezar, antes de hablar de Fabric, trayéndoos este estudio que se ha hecho por Arthur Little, que habla sobre un poco de si hemos visto que hay tanto valor que se puede extraer de los datos y si hablamos todo el rato de IA en los negocios, ¿por qué? Y si se gasta tanto en que esto vuelva a realidad, ¿por qué no están utilizando todas las empresas? ¿Por qué no estamos utilizando nosotros? Quizás alguno de vosotros todavía no esté sacando el mismo resultado que nos ha presentado Jesús en las diapositivas anteriores. Este estudio es muy interesante porque enseña, entre otras cosas, que una de las razones más importantes o quizás el blocker más importante que estamos teniendo, que las empresas están teniendo antes de poder utilizar los datos, es que efectivamente los datos no están bien estructurados, no están bien trabajados. Es muy posible que tengáis en vuestro día a día algunas plantillas de Excel o carpetas con documentos o base de datos o sistemas, cada uno en su silo, cada uno aislado, una información que a veces la misma información en dos puntos distintos no cuadra. Entonces, ¿cómo podemos sacar información de ahí o la información suficiente para una toma de decisión si ni siquiera los datos están cuadrando entre ellos? Cada departamento, cada equipo tiene su propia información y está trabajando de manera aislada. Y además, digamos que alguno de vosotros habéis dado ya el paso de reunir esta información, de trabajar con esta información, aunque ha dado mucho trabajo, habéis montado unas Excel fantásticas con pivots y todo, pero al final, ¿cómo garantizo que la gente que va a acceder a esta información tiene siquiera permisos para verla? Si estoy unificando, si estoy cruzando información de distintas áreas, ¿cómo puedo garantizar que todo esto va en compliance? Si todo esto sigue las normativas y si es seguro, porque estoy muchas veces trabajando con información de clientes. Y ahora viene la pregunta quizás más alta, que es, ¿vale? ¿Y en todo esto dónde está la IA?
Yo he oído muchas empresas diciendo que sí que están metidas en ella simplemente porque cogen algún documento o alguna información y lo meten en ChatGPT para sacar preguntas. Y la información, y bueno, lo que no es novedoso es que simplemente por añadir el ChatGPT en nuestro día a día, esto no es meternos en IA. Realmente trabajar bien la calidad de los datos y si aplican las herramientas correctas de IA, sí que vamos a sacar eso o incluso mucho más de lo que ha presentado Jesús en las diapositivas anteriores. Pero en este mismo estudio os quiero proponer una forma de hacerlo, ¿vale? Que es bastante sencilla. Es una forma que está trabajando ABD y que está teniendo mucho éxito con empresas, que es realmente dividir la estrategia de cómo utilizar estos datos y cómo sacar provecho de la información que ya tenéis en 3 sencillos pasos. Estos 3 sencillos pasos se proponen justamente porque tenemos, un momento que estoy cambiando de posición, ahí. Porque tenemos por detrás, y es justamente lo que os voy a presentar, una plataforma que sí que permite que todos estos pasos se ejecuten de manera perfecta y además que sean tan sencillo, que sea un proceso tan sencillo que no va a exigir que tengáis un conocimiento avanzado en data science, aunque yo me busco todos los días estudiar esto, mi misión y nuestra misión es un poco convertir esto en algo que sea posible en el día a día de quienes no están dedicados a este tipo de negocio. Por supuesto, no todos somos expertos en IA y Data Science, pero sí que somos expertos en la información de nuestra empresa y sabemos qué es lo que necesitamos para una toma de decisión. El primer paso, ya he dado un poco spoiler en la diapositiva anterior, pero consiste en realmente unificar toda esta información en un solo punto, en que tengamos realmente, bueno, antes de esto, definir qué tipo de información necesitamos. El primer paso es realmente definir si la empresa, si vuestras empresas ya estáis tomando decisiones basadas en datos. O si simplemente el que más tenga tiempo de conocimiento le dice más o menos esto, bueno, esto es lo que voy a hacer porque creo que así sea, pero no me estoy basando en datos reales que posee la empresa. Podéis potenciar la toma de decisiones basada en estos datos y de manera rápida, que no requiera pedir un reporte que puede tardar una semana en construirse, una Excel que tarda 2 horas en cargarse, pero principalmente que tenga datos reales de manera rápida y suficientemente trabajados para que puedas fiarse de ellos y tomar decisiones. Entonces sería un poco el cálculo al revés. Es entender qué tipo de decisiones necesitáis tomar en cada uno de vuestros equipos y qué información falta para que podáis tomar esta decisión de manera más rápida. Ahí sí entra el paso número 2, que es un paso muy importante, que es realmente definir que tengamos una única fuente de verdad. Tenemos muchos orígenes de información y cuanto más orígenes de información, quizás mejor, porque así tenemos, vamos enriqueciendo la información y tenemos una información más completa antes de la toma de decisión, pero hay un momento en que tengamos que unificar toda esta información y trabajar como una única fuente de verdad. Este es el punto donde muchas empresas dejan de trabajar con la información, porque cada uno va a la información que tiene acceso y cómo la puede montar. Aquí os presento la primera herramienta, aunque aquí lo que vamos a hablar es de la plataforma y una de las diferencias, una de las ventajas de Fabric es que tenéis todo esto bajo una misma plataforma, como si fuera un único universo, es el Data Lake. A los que no conocen muy bien el término o el lago de datos, es muy precisamente lo que dice el término. Es tener como un lago donde afluyen todos los orígenes de información, pero que tengamos concentrado y unificado en un solo sitio toda la información que necesitamos. Y esto no significa que voy a sacar una copia de cada cosa y mantenerla local, que es una estrategia que muchas empresas están tomando erróneamente y al final lo que tienen son doble información y además alguna información que se ha copiado, pero que hace una semana que no se actualiza, entonces tenemos otro reto. No, aquí hablo de un data lake, de un único lago de datos ya modernizado,
ya preparado para estas réplicas, que se mantengan actualizadas, y además puede coger, entre comillas, cualquier tipo de ancho de información, que puede ser simplemente la colecta de un archivo con poca información, como un streaming largo con muchísima información en tiempo real. Esta es la razón por la que, como ha comentado Jesús, el 67% de las empresas están invirtiendo en alguna solución para esto. Muchas están invirtiendo simplemente en software, en aplicaciones aisladas que hacen cada cosa. Una que colecta datos, otra que filtra los datos, una que es un ETL de un Business Intelligence que trabaja los datos, y otra que pone en un panel. Pues tiene ahí un montón de herramientas. De todas formas, lo que se entiende es que, y lo que se ve en los resultados de los estudios, es que se están investiendo en todo esto, y ahora viene la ola o la era de la IA, que montamos toda esta estructura. Empresas han gastado muchísimo en hacer esta estructura, pero ¿cómo se saca el provecho con IA? Con toda esta fase que estamos, que es maravillosa, que nos permite hacer mucho más con menos recursos. Pues aquí sí que empezamos a hablar de quizás tener una plataforma única que no me requiera tener un montón de herramientas distintas para hacer cosas distintas por departamento, pero que igual también me permita o me dé paso a lo que sea IA, lo que se pueda sacar utilizando la inteligencia artificial de todo esto, de todo este trabajo que ya hemos hecho. Quizás ya habéis hecho la primera fase, que es, sabéis dónde está la información. Igual ya habéis hecho hasta el segundo punto, donde habéis unificado la información y lo tenéis trabajado. Pero aquí hablamos de tres cosas, o de tres tareas, o de tres retos, si puedo decir así, que representan qué es lo que tenemos. Perdón, que me ha ido ahí. Aquí encontramos tres retos importantes a la hora de trabajar con esta plataforma. Primero, trabajar con múltiples herramientas nos sale igual de difícil, porque al final tendremos que tener expertos en cada una de las herramientas. Lo que Fabric propone es una plataforma que ya es unificada, no solo en la forma de colectar información y de enseñar información, pero todo el flujo de la información, todo cómo se trabaja la información, y además que todo esto esté conectado de alguna forma y preparado de alguna forma para que pueda tener escala. O sea, igual empezamos con un par de archivos, pero en algún momento tendremos 200 millones de consultas por día. Por ejemplo, una plataforma que me soporte los dos escenarios me garantiza que mañana no tengo que buscar a otra herramienta porque esta ya no me alcanza los requisitos del negocio. Una plataforma que esté suficientemente moderna como que para conectarme con la IA, sin tener que comprar cosas de IA, comprar herramientas, comprar recursos, contratar a un experto de IA para que pueda trabajar con esta información. No, que haya una liquidez de datos que me permita hacer con que el flujo de la información desde el origen hasta lo que necesito para la toma de decisión sea tan sencilla y automatizada que hasta uno que no esté en la área de IT pueda hacerlo sin dificultad. ¿Vale? Pero claro, esto preocupa un poco el equipo de IT, el equipo de gestión de la información, los interesados en mantener la información segura, sobre todo porque lleva información sensible de clientes. Si enseño a mis usuarios de cada departamento que sepan hacer las maravillas que pueden hacer con la IA, ¿cómo voy a gestionar para que esto no represente un riesgo para la empresa? Porque están accediendo a información que quizás no deberían poder acceder, o bien están compartiendo información que es sensible de clientes. Pues ¿cómo yo, que soy administrador de la seguridad, de gobernanza de datos, voy a mantener el control sobre todo esto y saber exactamente lo que pasa frente a una auditoría, o quizás para anticiparme a algún problema que pueda pasar, para que pueda hacer una investigación completa sobre todo el tipo de acceso, quién está accediendo a qué? Pues ahí sí que entra la forma como Fabric trabaja. Sacamos información, sacamos provecho de todos estos datos que están disponibles justo porque tenemos una posibilidad de trabajar con una plataforma que reúne todo en un solo lugar. No vamos a hablar de un montón de herramientas, aunque os voy a enseñar distintas funciones, pero todo esto es nada más que
una única plataforma con todos los recursos que necesito, desde la colecta más sencilla de datos hasta proyectos avanzados de IA. Y esto todo me permite tener un análisis bastante avanzada y completa con esta plataforma. Porque esto representa una nueva era para la IA. Porque de momento lo que he visto, lo que hemos visto y lo que es a punto de estudio también, es que muchas empresas, como he dicho, lo están haciendo a través de silos. Tienen herramientas distintas para hacer cosas, pero les falta algo que conecte todo esto entre las propias herramientas, algo que lo ponga fácil para toda la gente que no tiene tiempo de especializarse en cada una de las herramientas, y además algo que esté preparado para grandes volúmenes y para la IA. Microsoft ha sacado un recurso que nos permite hacer mucho de esto, que se llama OneLake. Como había dicho anteriormente, el lago de datos, el Data Lake, es un concepto del trabajo de data, o sea, ya es una práctica común para las empresas que están trabajando con altos volúmenes de datos. Todavía sigue siendo un poco complejo, porque trabajar con un data lake exige infraestructura que soporte bases de datos que a veces son carísimas, que soportan altos volúmenes de datos y tiene algo de inteligencia en la gestión de los datos, como es muy probable alguno de vosotros ya habéis trabajado con bases de datos como SQL, Oracle, pues son bases potentes, pero que en algún momento llegan a su límite. Además, cuando mezclamos cosas, ni siempre tendremos tablas perfectas como las que montamos en Excel. A veces tenemos un fichero en CSV, a veces tenemos una consulta a un portal web, a veces tenemos un documento .doc o una foto o un vídeo. Pues hay mucha información en estos orígenes de información que quizás las bases de datos no estén preparadas. Por eso se salta a Data Lakes, pero realmente Microsoft aporta el OneLake, que es como no solo almacenar los datos en una plataforma de análisis completa, en una plataforma centralizada y que permite además distintos tipos de orígenes, pero sí que, como habéis trabajado con muchas herramientas de Microsoft, como el Office, como el Windows, ponerlo fácil al usuario sin que tenga que especializarse y formarse en un máster de Data Analytics, pues ponerlo fácil así es el reto de siempre de Microsoft. Es lo que intenta Microsoft siempre con sus herramientas. Y no sería diferente para Fabric. Fabric es esta plataforma que está construida sobre un OneLake, que es algo que ya está conectado con IA y con esta facilidad de uso que proponen las herramientas de Microsoft. Entonces, más que enseñaros qué es la plataforma, qué componentes tienen, hay muchos vídeos, muchos tutoriales y hasta algunos ejemplos que nos enseñan cómo utilizar cada una de las herramientas. Os quiero llamar la atención a la que todo esto va bajo un único framework, una única plataforma, ¿vale? Todo esto está montado, cada una de las funciones, desde el Data Factory, que vamos a ver, que es la extracción e importación de los datos, hasta los Power BI, que son las formas de enseñar datos, una de las formas de enseñar datos. Todo esto compone una única plataforma que se llama Microsoft Fabric y además está montado sobre tres principios o tres fundamentos muy importantes. Uno es el que comentamos, el Data Lake. Luego os voy a hablar de cómo añadir la capa de IA y mi compañero Fernando va a hablar un poco de cómo traer la gobernanza. Pero como os pido recordar, al principio de las diapositivas lo que he presentado es el principal reto: organizar la información, preparar la información, unificar la información. Este es el reto que ABD os ayuda a hacer, pero ahora os enseño algunos ejemplos de la plataforma para que veáis lo fácil que es. Claro, de entre muchas funciones que se puede hacer, os doy algunos ejemplos. Fabric tiene la cara o el portal de Fabric es muy similar a lo que tenemos en otros portales. Si estáis utilizando Office 365, si estáis utilizando Outlook o las herramientas de Office en Cloud, veréis que es muy similar. O sea, tiene el mismo formato, hasta sin un curso, con más o menos saber dónde están las cosas se puede trabajar. Pero os quiero enseñar, por ejemplo, y aquí, fijaos en la manera como lo pone fácil
toda esta ingestión que puede ser enorme y muy compleja. Todo se trata de tener un flujo de información bien definido. Entonces, como había dicho, con que tengamos un data lake, un lago de datos bien creado, que soporte el tipo de información que necesitamos, todo el flujo se define casi sin la necesidad de ninguna configuración compleja. Todo va a través de clics, o sea, definimos más o menos a la secuencia de trabajo, aunque parezca complejo, pero veis que es bastante visual. Y lo que permite, por ejemplo, es con la creación de un lakehouse, una creación de un data lake, como había dicho, la labor que tenemos ahora mismo es definir cómo se conectan los datos. Entonces, más que entender la configuración que estoy haciendo, es un poco enseñaros lo sencillo que lo pone Microsoft en hacer este tipo de configuración. Podemos aquí empezar buscando un ejemplo de datos. Hay muchas plantillas de ejemplo si queréis jugar con esta información, como por ejemplo de festivos o de ventas de una empresa ficticia, pero también podemos componer este lake con información. Mira, aquí lo que estoy haciendo es justo importar información. Como veis, no estoy haciendo códigos, simplemente lo que estoy haciendo es elegir opciones y ya está. Con esto tengo un origen de información al que puedo trabajar de cualquier forma. Pero también podría añadir otras fuentes de información. Por ejemplo, si quiero añadir, vamos a decir que el origen de dato, en lugar de que sea un ficticio o un ejemplo, puedo añadir una fuente de datos que sea mía. Y aquí tenemos en Fabric opciones de importar información o de conectar información desde muchos sitios, que puede ser desde Cloud, desde AWS, desde Microsoft, de Oracle, de Databricks o Snowflake. Podemos conectar de archivos que están en Cloud, pero también de recursos que están on-prem, por ejemplo, de base de datos, de sistemas informáticos que tengamos, de ERP. Podemos colectar esta información o bien hasta del propio ecosistema de Microsoft. Tenemos muchos de los archivos dentro de OneDrive o dentro de SharePoint o en SQL o dentro de algún sitio que pertenece a que se gestiona con las herramientas de Microsoft. Pues todos estos se pueden conectar utilizando el mismo concepto. Indicamos el origen de datos que queremos, que hasta puede ser, por ejemplo, una fuente que no tiene nada que ver con archivos ni bases de datos, un HTTP, un request a una API. No quiero entrar en detalles técnicos, pero sí que con esto os quiero enseñar que Microsoft permite importar o Fabric permite traer información de distintos sitios. De hecho, uno de los casos que me gustaría compartir con vosotros es cuando empezamos a trabajar con datos, uno de los retos que puede salir es la cantidad de información y cuánto tarda en traer esta información. Está muy bien que en pocos segundos pueda conectar a una Excel, pero si meto a 200 usuarios trabajando en esta misma Excel, o bien se explota la Excel, o bien tarda muchísimo en actualizarse, o hay conflictos de información, o no se puede sacar la información con la agilidad que queremos. Pero esto es un ejemplo que os podemos mandar también de estudio, donde se puede ver que empresas como Asier ha utilizado o ha implementado Fabric para sustituir estos silos aislados y montones de aplicaciones que tenían para gestión de datos. Y aunque tengan una base de datos que contiene más de 100 países con informaciones de cómo van los flujos de la compañía, algunos en tiempo real, tiene más de 200.000 consultas al día a esta información. Y esto no ha hecho con que ellos tuvieran que comprar una plataforma más potente o cambiar de entorno. Han empezado simplemente sustituyendo algunos de los servicios y hoy, con la misma plataforma que han arrancado, con el mismo Fabric que han empezado, están trabajando con estas consultas y todavía tienen mucho más que expandir. Lo mismo pasó con BDO Belgium. Es una empresa dedicada más a asesoría de contabilidad. Puede ser similar a muchos de nuestros negocios, que aunque no sea asesoría de contabilidad, lo que tiene es un flujo alto de datos, pero en el caso de BDO se trataba de una empresa que necesitaba también
de datos en tiempo real, que necesitaba de mucha gente consultando a bases de datos cuya información es financiera. Había mucha cosa que era sensible, o sea, que no se podía acceder, pero que los resultados o cómo se trabaja esta información es crucial o es esencial para la toma de decisiones. Esto es una empresa que ha adoptado la plataforma igual y no tenía tiempo para formación, no tenía tiempo para preparación de equipos. Entonces, uno de los retos más importantes era cómo tener este acceso y este control y ya aplicarlo en el día siguiente sin tener que preparar mucho a los equipos o sin tener que adaptar a los profesionales que tenían. Tenían muchos profesionales involucrados y una facturación muy alta, un volumen muy alto, pero lo han sustituido justo con la solución de Fabric para hacer estos cambios y han podido hacerlo. Entonces, igual que este modelo, igual que esta forma que os estoy enseñando de conectar cosas, ha ayudado a estas empresas a sustituir lo que tenían. Esto nos permite hacer que en el caso de que había dicho la unificación de los datos fuera más fácil para estas empresas, pero ahora sí están listos a trabajar con lo que es liquidez de datos. Aquí, en este ejemplo, aunque el ejemplo que había preparado tiene muchas cosas de cómo conectar los datos, quiero saltar a una cosa que me parece muy interesante en este trabajo. En este flujo que he montado, además de colectar la información, tengo que trabajar, filtrar, bueno, lo mismo que hacemos en la Excel, lo mismo que hacemos en nuestros Power Pivot o como hacemos las consultas. Pero aquí, espérame que salte a una parte que os quiero enseñar. Aquí, una vez hecho la colecta de datos, la pongo todo en un mismo lake. Imaginaos que ahora tengo no solo 3 o 4 Excel, tengo 1 tera de información o 10 teras o 100 teras de información que están trabajadas. Empieza un proceso de limpieza, de preparación de estos datos y aquí es donde muchos me preguntan, vale, pero aquí sí hace falta que sea un expert en la parte de cómo hacer los códigos que hacen filtros, cómo montar la Excel, porque hasta aquí puedo llegar, pero ¿cómo puedo ir más allá de esto? Igual algunos hasta en este punto encuentran ya un problema porque lo hacen con plantillas, con Excel de 100 líneas, pero en el momento que abren una Excel que tiene 100 megas, por ejemplo, con 100.000, 200.000 registros, empezamos a tener algunos problemas. Aquí empezáis a ver un poco los resultados de la plataforma. ¿Qué es el Lake? Pues el Lake os permite trabajar básicamente igual que hacéis en Excel, ¿vale? Con los filtros, con el trabajo de la información, pero con volúmenes altísimos de datos. Esto porque por detrás de la plataforma lo que hay es poder de cómputo. Lo que está haciendo aquí no es utilizando tus recursos locales, sino que está utilizando la plataforma online que permite que se utilicen recursos web, los recursos de cómputo, para hacer el procesamiento de los datos. Aquí lo que quería enseñaros es, mira, a cada cambio que iba haciendo, en poco tiempo, como veis abajo, el trabajo, por ejemplo, de una mezcla de 2 archivos totalmente distintos, con más de 2.500 líneas, se ha hecho en pocos segundos. Esto no es porque es la demo y no he acortado, esto simplemente, por eso he dejado la grabación con un tiempo real, porque esto enseña la potencia que tiene la herramienta. No es que estáis pagando por un servidor súper potente y que soporta todo, sino que el servidor se ajusta, o el servicio por detrás se ajusta al tamaño de la necesidad que tengáis, de manera que esto puede ser más automático y generar menos impacto. Pero ahora viene la parte más, vuelvo a la pregunta que yo mismo hizo al principio, vale, pero veo un montón de cosas técnicas aquí, ¿cómo puedo hacer esto? Porque aquí veo cosas técnicas y no soy ni experto, bueno, como mucho un experto en Excel, pero ya hacer un mezcla de archivos, cientos de archivos con una base de datos y tal, puede que no sepa estos códigos que me enseñas.
Pues aquí os propongo el primer punto alto y más importante después de la unificación de los datos. Si alguna vez has pensado que en lugar de hacer estos filtros, pinchar aquí, combinar columnas, quitar esto, quitar aquel, trabajas como había enseñado al principio. ¿Cuál es la pregunta que tienes que encontrar la respuesta? ¿Cuál es la pregunta que tienes en el momento de la toma de decisión que necesita la información por detrás? Y en lugar de buscar esta información, como veis, preguntar a este data lake, a este Fabric, en forma natural, como preguntaríamos al experto que en algún momento se va a meter en un montón de reportes para encontrar la información. ¿Alguna vez pensaste en hablar con estos datos? Realmente muchos, sobre todo de la nueva generación, ya están muy acostumbrados a que todas las dudas que tengan se metan en ChatGPT y le den la respuesta que encuentran en Internet. Pero ¿ya pensaste alguna vez que ahora que tenéis un lake potente, trabajado, todas las informaciones se fluyen al mismo punto unificado en la plataforma? ¿Cómo vendríais si sobre esta misma plataforma pudieras hacer preguntas como muéstrame las ventas del último trimestre o por qué no alcanzamos nuestros objetivos? No digo solo de preguntas de datos, pero mira, veo un montón de datos, explícame qué son estos datos, qué significa, por qué ha habido una caída de ventas, qué relación tiene este cambio o esta información con otros indicadores que tengo en la empresa. ¿Cuál es el inventario actual de mi producto X? ¿Cómo ha evolucionado mi empresa, el beneficio de empresa en los últimos 5 años? ¿Cómo puedo analizar qué acciones he hecho? O sea, todo esto viene en formato de preguntas. Pues por eso veo la IA, no solo yo, pero por eso muchas empresas, el 67% de las empresas están haciendo inversiones porque han identificado que si soy capaz de tener mi Fabric bien montado, con una conexión con la IA correcta, podemos trabajar de una forma nueva. Esto sí que define lo que son los nuevos, el nuevo tipo o la nueva era de trabajo de la información. Porque mira a la derecha y todo el rato y en toda la plataforma, en todos los puntos, tendré la misma opción. Como estoy ahora mismo reuniendo información, puedo utilizar el Copilot que ya está integrado en mi Lake para hacer preguntas. Puedo pedir que se hagan cambios. En lugar de pinchar, filtrar, añadir, simplemente digo, mira, fíltrame estas columnas, remueve lo que esté en blanco, quita esta, o además puedo hacer control C a través de comando, es decir, mira, lo he hecho mal, vuelve a lo que estaba antes. Pues la IA es capaz de utilizar las herramientas en tu lugar sabiendo cómo aplicar sobre los datos. ¿Vale? Y aquí estoy hablando de cientos de miles de datos, de volúmenes altos de información, que ahora sí que puedo trabajar pidiendo cosas, hablando. Y no solo hablando, pero puedo hacer preguntas, es decir, sobre estos datos. Esto que estoy viendo en pantalla, quiero extraer esta información porque mi jefe, mi dirección, mi financiero tiene que tomar una decisión. ¿Cómo podría trabajar esta información para que fuera más visible? ¿Qué dato es importante aquí para que pueda montar una presentación? Pues lo mismo, extrae de estos datos, y puede ser de múltiples orígenes, nueva información, nueva tabla, nuevo gráfico, todo lo que necesitamos para montar nuestro trabajo. Entonces, la capa de IA, que antes lo que sabíamos hacer es igual preguntas a ChatGPT, hay muchas empresas, espero que no entre nosotros, que lo que hacen es coger información de la empresa y meterla en ChatGPT y luego hacer preguntas. Puede que funcione, pero al poner información pública, información de la empresa en un espacio público, aunque de pago, lo que estamos hablando aquí es de realmente tener una solución interna en la empresa montada sobre una estructura preparada para recibir la IA, preparada para escala, y luego nos contará Fernando sobre cómo securizar todo esto. Pero ya veréis que tanto la parte de IA como la parte de securizar está mucho más fácil por el tema de que tenemos todo esto bajo la misma plataforma.
Esto, si volvemos a otros ejemplos, y simplemente por finalizar, a los que digan, vale, pero montar gráficas con IA, pues esto igual a muchos ya nos vale. Pero ¿dónde está la parte de inteligencia artificial y machine learning y todo por detrás? Porque mira, aquí hemos hablado de que si tenemos bien montada la primera parte, que es la parte de unificar la información y trabajarla, y además podemos contar con Copilot para hacerlo, que ya va integrado en la plataforma, podemos utilizar el lenguaje natural para traer información, para conectar a los orígenes y trabajar con esta información. Podemos utilizar el Copilot o la inteligencia artificial para hacer preguntas, mejorar códigos, mejorar la forma como trabajamos la información, pero también a las empresas que quieran generar estimaciones de cara a futuro. Utilizar el machine learning, la inteligencia artificial, para hacer proyecciones. Porque igual me decís, está muy bien esto para montar historiales, gráficas, pero ¿cómo saco de aquí información que la inteligencia artificial me va a proponer? Estimar, ver un poco del futuro. Pues aquí también veis que la misma herramienta, la misma plataforma, de la misma forma, voy a avanzar un poco, porque esto ya hemos visto. Pues puedo montar todo esto y ahora quizás no todos conozcan, pero os invitaría a ver, es el tema, un momento. Vale, hicimos la vista de preparar los datos, pero ahora lo que me gustaría enseñaros es cómo trabajan los cientistas de datos. Al final, todo esto nos viene muy bien, o sea, montamos aquí, hicimos preguntas a los datos, sacamos información, pero una forma, no sé si conocéis, si ya habíais visto antes, es el trabajo con lo que se llaman notebooks. En lugar de hacer estos filtrados y dejarlos listos, a los cientistas también les gusta entender la secuencia de trabajo que ha llegado a aquel resultado. ¿Cómo hemos llegado a este resultado? Para eso utilizan un recurso que se llama notebooks, que esto lleva por detrás lo mismo que estamos haciendo en el otro bloque, pero sí tiene una forma de secuencia. O sea, cógeme los datos de los últimos 6 meses. Ahora aplica un cálculo que me diga las relaciones entre esos cálculos y las direcciones que tengo de mis clientes. O sea, en lugar de hacer filtros, lo que se puede hacer es enseñar a la máquina cómo se llega a este resultado. A los que han trabajado con ciencia de datos, lo que se hace es realmente describir, pero claro, en forma de código, los pasos que tiene que hacer la máquina como si fuera un bot, si un bot fuera a ejecutar estos pasos. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de esta forma? Cuando lo hacemos de esta forma, además de enseñar a la máquina a hacerlo, o sea, podemos crear otra vez todo desde cero, simplemente siguiendo este manual, la propia máquina es capaz de leer esto y aquí empieza algo muy interesante, que es la máquina puede predecir algunos puntos. Como he enseñado dónde está la información y cómo se genera la información, cómo se calcula esta información, al final, por detrás, lo que tengo es un servidor Spark, a los que trabajan ya con esta área, que va integrado en esta plataforma. Y esto significa que la inteligencia artificial, sin entrar en muchos detalles, es capaz de entender, bueno, si estos datos están disponibles para análisis y estos son los resultados matemáticos que han generado estos resultados, puedo hacer pequeñas proyecciones, puedo hacer una estimación de cara a futuro de estos mismos datos, puedo hacer un modelo que aprende a cada día, porque lo ejecuta todos los días, aprende cómo se evoluyen los números y generar algo de predicción o encontrar algo que es anómalo, por ejemplo. Puedo pedir que en este mismo cuaderno, en este mismo notebook, se detecten todo lo que sale de esta curva, todo lo que no encaja con la gráfica. Esto es la forma como enseñas a un modelo o como creas tu modelo de aprendizaje. Pero aquí lo más interesante es, de la misma forma que hemos hecho
a la extracción de datos y trabajo con los datos utilizando Copilot, veis que a la derecha sigue disponible hasta en las fases de Data Science lo que es Copilot. Entonces lo que puedo decir es, ¿vale? Con estos datos, en lugar de escribir este montón de códigos, porque no sé hacerlos, pero sí que quiero ir diciendo a la máquina como he calculado. Pues de la misma forma a la derecha, lo que tengo es el Copilot, donde puedo ir dando instrucciones en lenguaje natural. O sea, puedo enseñar a, a Microsoft Fabric cómo quiero que se monten estos reportes en lenguaje natural y además puedo pedirle hacer estimaciones, porque ya que estoy conectado con Spark por detrás, lo que estoy pidiendo aquí es, además de montarme este gráfico, entienda cómo se generaron estos datos, aprende de estos datos y dime qué es posible que se pase en los próximos días, meses o con estos números y qué pasa si fuera 10.000 de inversión y no 5.000. Esto impactaría de qué forma. Esta es la parte más alucinante que tenemos porque al final puedes utilizar la misma herramienta que has utilizado para creación y extracción de datos hasta mismo para la creación de las propias gráficas. Puedes decir, mira, no solo dime y móntame un gráfico que me enseñe, por todo esto se ha creado con lenguaje natural. Dame una gráfica de barras que me enseñe la evolución. Esto todo viene por texto natural. Voy cambiando información, pero también puedo pedir en cualquier momento, pinchar uno de estos gráficos y decir, explícame qué quiere decir esto. Imaginaos departamentos o dame más detalles, en lugar de simplemente hacer que pinchamos, filtramos y vemos más información, simplemente digo, vale, me gusta cómo esta gráfica ha saltado aquí en el punto DS, pues quiero que me expliques por qué en este punto ha saltado. Y justo te va a generar aquí mismo en el Copilot, justo al lado, una explicación con más detalles de dónde ha salido el origen que impactó estos datos. Es realmente dejar de hacer simplemente consultas, simplemente montar Excel alucinantes con muchos filtros, pero realmente alimentar una plataforma que os permite hacer todo esto. De hecho, como último caso, Melbourne Airport ha hecho lo mismo, pero imaginaos que el tema es que aquí hablamos de volúmenes de datos que necesiten estar en tiempo real. Hacerlo sobre una Excel que está estática quizás es algo que sepamos hacer, pero programar la máquina sin tocar código a que coja un dato en tiempo real y me ponga en una gráfica en tiempo real y aún por encima que me sepa decir cómo se ha montado este dato, de qué información se nutre y me da algo de estimación, pues esto es el secreto que lleva Fabric por estar todas esas herramientas bajo la misma plataforma sobre un mismo lake de información que ya hemos automatizado y con la capa de IA integrada. Aunque he intentado no ser muy técnico en los términos, espero que esto os haya dado una visión de la potencia que puede tener la herramienta, pero nos falta todavía un pilar, una parte importante que puede que no toque al cliente, al usuario a la punta, que va a tener toda esta experiencia espectacular, pero invito a mi compañero Fernando para que nos cuente un poco sobre cómo proteger todo esto. Al final, la pieza, quizás la más importante de toda esta plataforma que podamos seguir gobernando con la gobernanza de datos. Fernando, si nos puede. Muchas gracias, Mauro. Gracias por la explicación. La verdad que es muy ilustrativo todo. ¿Vale? Pues básicamente lo ha introducido Mauro en parte de su conversación. Bueno, quiero dar las gracias también a todos los asistentes al webinar y voy a intentar tampoco, como haya dicho Mauro, no ser muy técnico, pero sí explicar un poco y justificar la necesidad de la seguridad y de la gobernanza del dato. Hemos visto que, bueno, tenemos un sistema de gestión de datos centralizado, pero todos esos datos tienen diferentes orígenes, ¿no? Y esos datos, bueno, pues tenemos que securizarlos de alguna manera. Hemos visto que, bueno, dentro de la gestión de Fabric, bueno, pues puede ser más o menos fácil
introducir los datos, crear esas cadenas de datos, todo hacerlo en un entorno cerrado, pero tenemos que a esos datos darle una seguridad y darle un interés, y además ver qué posibilidad tienen los usuarios de acceder a esos datos y ver qué datos son los que pueden acceder, ¿vale? Este mundo, lo dijo Mauro al principio, es apasionante, ¿no? El mundo del dato es apasionante, tanto por lo que se puede hacer con la tecnología que ya tenemos, como puede ser Microsoft Fabric, como puede ser la inteligencia artificial, como por lo valioso que es el dato en sí. No debemos olvidar que nuestro dato es valiosísimo para nosotros. ¿De acuerdo? Por ello, vamos a entrar de lleno en cómo podemos asegurar ese dato y protegerlo de ataques externos, ¿vale? Y aquí, por supuesto, entra con mucha fuerza Microsoft Purview, ¿vale? El binomio Fabric con Microsoft Purview, bueno, pues nos va a hacer fortalecer toda esta gestión del dato y nos va a dar a entender como una gobernanza sólida del dato, asegura que solo aquellos usuarios autorizados que tengan acceso puedan acceder a esos datos, puedan acceder a los datos correctos, a lo que necesitan y a lo que tienen permiso para ver, ¿de acuerdo? Una gobernanza sólida además se basa en un respaldo del cumplimiento normativo y además permite que se realicen auditorías y validación de la salud de los datos constantemente, ¿vale? Esta es la manera en que Fabric y Purview se van a integrar para ofrecer estas capacidades. Purview se puede definir pues, básicamente como un conjunto de herramientas de gobernanza, riesgo, de cumplimiento, que ayuda a las organizaciones pues, a gestionar, proteger y clasificar los datos, bien sea en Microsoft 365, en Azure, entornos locales, o en cualquier sistema software como servicio que utilicemos. Y dentro de esto entra, por supuesto, Microsoft Fabric. Proporciona la posibilidad, además de obtener una trazabilidad de los datos de extremo a extremo, o sea, desde el origen hasta el destino, de forma que nosotros vamos a poder controlar ese dato, cómo se maneja, cómo fluye por nuestras redes y cómo se comparte, en caso de que ese sea el caso, ¿de acuerdo? Además, nos va a permitir establecer una etiqueta de datos y un descubrimiento de datos seguros, ¿vale? Ya lo ha dicho Mauro, ¿no? La idea es en este centro, en este lago de datos, unificarlo todo, ¿vale? Entonces, Fabric y Purview, bueno, pues nos va a ayudar a que toda esta plataforma unificada la podamos gobernar perfectamente a nivel de seguridad, ¿vale? Y todo sin necesidad de herramientas adicionales, herramientas de terceros, bueno, pues que pueda ocasionar que tengamos que conectar nuestros datos con otras plataformas fuera del entorno, fuera de Microsoft, ¿de acuerdo? La idea es que, como ocurre en la mayoría de herramientas de Microsoft, todo lo tengamos en una sola aplicación, una sola plataforma y no tengamos que andar dando saltos de herramienta en herramienta para analizar lo que queramos, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos ayuda Microsoft Purview en el caso de la gobernanza de datos y en el caso que nos ocupa de Microsoft Fabric? Bueno, pues nos ayuda principalmente a proteger los datos sensibles que tengamos tanto en nuestra nube como en aplicaciones y dispositivos que estemos usando en nuestra organización. Nos ayuda a identificar riesgos y vulnerabilidades que podamos tener sin que no nos hayamos dado cuenta. Y cumplir con los marcos normativos que estén vigentes tanto en nuestra zona como en los posibles proveedores y clientes con los que nosotros actuemos, ¿vale? Nos permite crear un mapa actualizado de todo el ecosistema de nuestros datos, de este lake, de este lago de datos que hemos visto, y nos permite clasificarlo y hacer la trazabilidad que hemos dicho, ¿no? De extremo a extremo, desde cuando sale el dato hasta cuando llega a su destino. También nos ayuda a identificar dónde se almacenan los datos más sensibles o identificar qué datos sensibles tenemos incluso sin saber que lo tenemos, ¿vale? Nos permite, por supuesto, crear un entorno seguro y generar diferentes insights sobre cómo se almacenan esos datos y cómo se están usando, ¿vale?
Purview, como vemos en la imagen, bueno, pues nos va a dar constantemente información sobre la salud de nuestro entorno a nivel de seguridad, ¿de acuerdo? Y además nos lo va a hacer de una manera sencilla. Es más, todos estos paneles que vamos a ver o que podemos estar viendo, lo podemos modificar y ajustarlo a nuestra necesidad. Esa visión general de la salud de los datos, del ecosistema de nuestros datos, permite además que podamos trabajar con una inteligencia artificial trabajando en segundo plano. Vuelve aquí a aparecer la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que no solo nos va a mostrar aquello que puede estar mal, sino que también nos va a ofrecer una orientación para ayudarnos a mejorar en aquello que necesitamos. Nos puede identificar conjuntos de datos que sean obsoletos, nos puede señalar riesgos de accesos que tengamos en nuestros datos, nos va a sugerir mejoras, como hemos dicho. En definitiva, no estamos solo monitorizando datos, sino que además estamos mejorando la calidad de esos datos, la calidad de los datos que almacenamos y la confiabilidad del uso de lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Otro contexto existe en el caso de que muchas organizaciones deben realizar también auditorías periódicas para cumplir con los marcos legislativos, los marcos normativos, bien sea por gobernanza interna, por cumplimiento regulatorio o porque tengamos que mantener o conseguir certificaciones externas. Aquí, pues la integración entre Microsoft Fabric y Purview pues marca la diferencia, ¿vale? Hemos de destacar que la actividad de los usuarios dentro de Microsoft Fabric se rastrea y se registra automáticamente dentro del registro de auditoría de Microsoft Purview. Esto además no requiere un seguimiento manual en el sentido de que nosotros tengamos que estar activando elementos para que se vaya haciendo la auditoría, sin registros que se vayan fragmentando de un sitio de otro, tengo que coger registros de aquí, registros de allí y cual, y sin tener prisas en el momento de que llega la auditoría, tener que dedicar horas y horas en realizar esta recolección de datos, ¿vale? Ya sea a través de una revisión interna periódica, aquí los CISOs que nos puedan estar escuchando lo entenderán, ¿vale? Tenemos que estar haciendo evaluaciones periódicas de los riesgos y de las vulnerabilidades que podamos entrar en nuestro sistema. Bueno, pues podemos obtener fácilmente esos registros completos que nos van a mostrar quién accedió, a qué accedió, cuándo y cómo, ¿vale? Y esto es algo que se va haciendo, como decía, constantemente. No estamos dándole al botoncito, házmelo ahora, házmelo ahora, házmelo ahora, ¿vale? Entonces, tampoco tenemos que esperar el día en que pase un problema de seguridad, en que analicemos, encontremos una brecha de seguridad para empezar el análisis. Este análisis está haciendo en segundo plano y en conjunto con la inteligencia artificial para ayudarnos a tomar decisiones e ir modificando lo que tengamos que modificar, ¿vale? Esto básicamente ofrece un nivel de transparencia que no solo simplifica la preparación de auditoría, sino que también genera confianza. Mauro lo dijo anteriormente, tener un sistema seguro, un sistema confiable, pues va a provocar que además la imagen nuestra mejore hacia el exterior, tanto con proveedores como clientes, como en el mundo empresarial, ¿vale? Permite que nuestra organización pueda demostrar ese cumplimiento, que es capaz de rastrear la trazabilidad de nuestros datos y validar en alguna medida que hacemos un uso responsable de la información. Hemos de tener en cuenta que podemos estar tratando de empresas que tratan información de usuarios, información personal de usuarios, información de clientes, de proveedores, etcétera. Bueno, pues esa información tiene que estar a buen recaudo y no puede estar expuesta a ningún riesgo, ¿vale? ¿Cómo se traduce en definitiva esto para el negocio? Bueno, pues un menor tiempo de preparación en el caso de que tengamos una auditoría, reducción en el riesgo de cumplimiento y una gobernanza de datos sólida, ¿vale? De esta manera, además, estamos liberando al resto de equipos de nuestra organización para
pues para que estén realizando tareas que aporten valor a nuestra organización. Vamos a seguir viendo todo este aspecto de confianza y soberanía, para no extendernos mucho más, ¿vale? Hemos hablado de la inteligencia artificial y vamos a decir que esta inteligencia artificial que impulsa Microsoft Fabric se basa básicamente en Azure AI, ¿de acuerdo? Que es la plataforma de Microsoft más avanzada y confiable en cuanto a sistemas de inteligencia artificial. Pero la tecnología de por sí no solo es suficiente. No podemos dejarlo todo en manos de la inteligencia artificial. Aquí la confianza es todo y aquí es donde Microsoft Cloud marca la diferencia. Y aquí, además, la plataforma, la inteligencia artificial, todo el entramado de Microsoft Cloud es donde hace una promesa en cuanto a la gestión de los datos, ¿vale? Una promesa que se fundamenta en el compromiso con la privacidad, con la seguridad y con el uso de una inteligencia artificial responsable. Como hemos visto, Fabric se alimenta de datos y por detrás hay una inteligencia artificial que se alimenta también de datos. Lo hemos visto cuando nosotros introducimos datos en Copilot, en ChatGPT, bueno, pues vemos que la inteligencia artificial de alguna manera es capaz de recordar. Recientemente hemos sacado nosotros también un webinar un vídeo sobre explicando cómo Copilot guarda los recuerdos. Bueno, pues esos datos, de alguna manera, la inteligencia artificial los tiene almacenados, ¿vale? Pero estos datos es donde Microsoft hace esa promesa, ¿vale? Microsoft te dice que aunque esté utilizando inteligencia artificial y el dato sea lo que nutre a Fabric y a la inteligencia artificial, tus datos son tuyos, ¿vale? En ningún caso estos datos que se exponen van a ser utilizados para alimentar la inteligencia artificial globalmente. Sí va a utilizarse a nivel local para tus usos, ¿vale? Pero no para la inteligencia artificial global, ¿de acuerdo? No se van a enriquecer modelos de inteligencia artificial genéricos con tus datos. Y tus datos y tus modelos están protegidos en cada etapa de uso, ¿vale? Todo está protegido y respaldado con controles de seguridad y cumplimiento de nivel empresarial, ¿vale? Dentro de la plataforma de inteligencia artificial. Hay que recordar que los CPD de Microsoft se encuentran dentro, los que a nosotros de los que nosotros nos servimos, se encuentran dentro de la Unión Europea y todos están bajo la regulación de la GDPR, ¿de acuerdo? Para usar los servicios en la nube, ya sea como una organización o para usar nuestras aplicaciones y datos, insistimos en que es necesario construir una plataforma que sea confiable y con unas operaciones seguras de estos servicios, ¿vale? Nosotros en ABD, como Microsoft Partner, por supuesto, estamos en la vanguardia para ayudar a las organizaciones a alcanzar esa soberanía digital, esa gobernanza de datos, asegurar el control sobre nuestros datos, sobre nuestra infraestructura, ¿vale? No podemos dejar nuestros datos a su suerte, ni saber por dónde están. Tenemos que controlar esa trazabilidad de extremo a extremo, ¿vale? Entonces, ha habido recientes anuncios a Unión Europea a nivel normativo, ¿vale? Hay nuevos sistemas normativos que se están desarrollando. Bueno, pues esos sistemas normativos a nosotros nos permiten ofrecer soluciones que cumplan con los estándares de seguridad, ¿vale? Es muy importante que controlemos nuestros datos. Ayudamos a nuestros clientes a que sean capaces de operar de manera segura con sus datos dentro de nuestras fronteras, ¿vale? Tenemos control y nos alineamos con los marcos normativos, tanto nacionales como regionales, ¿vale? Y hablamos todo esto porque estamos debajo del paraguas de la GDPR, ¿vale? Es muy importante tener ese control sobre el dato basándonos en los marcos normativos que nos rigen.
Una plataforma de datos unificada, como hemos estado hablando de Microsoft Fabric y todo este lago de datos, nos permite desempeñar un papel clave en este ecosistema. Aquí integramos la gobernanza, el análisis, la inteligencia artificial en todos los entornos de datos, respetando siempre la confianza del dato, la gobernanza, la soberanía de ese dato, ¿vale? Esto permite a las organizaciones construir pipelines de datos y generar insights de manera segura y conforme, sin comprometer su control, convirtiéndose en la base ideal para estrategias de inteligencia artificial, ¿vale? Así que esto es un compromiso global que se basa principalmente en 4 pilares, ¿vale? La protección de las cargas de trabajo frente a accesos externos, ¿vale? Establecer guías de soberanía del dato, ¿vale? Proporcionar arquitecturas codificadas, paquetes de políticas, plantillas y herramientas para que la organización aproveche al máximo estas arquitecturas de una manera segura, cumplimiento y transparencia, ¿de acuerdo? Asegurarnos de que todo lo que se ejecuta en nuestras plataformas, como en Microsoft Fabric, cumpla con todas las legislaciones y regulaciones a las que estamos sometidos, ¿de acuerdo? Y el trabajo y usar una nube pública garantizando que esos servicios en la nube ofrecen innovación, escalabilidad y, por supuesto, los más altos niveles de seguridad. ABD, como partner principal de Microsoft con muchos años de experiencia y de partner, pues permitimos que las organizaciones lideren con confianza de manera segura y conforme pues todo su diseño de datos. ¿De acuerdo? Así que para terminar esta parte de la seguridad, decir que la soberanía y la protección de los datos de los clientes es una prioridad y un compromiso tanto para ABD como Microsoft, ¿vale? Y en los últimos años se está trabajando fuertemente por parte de Microsoft para fortalecer y perfeccionar este enfoque, ¿vale? De esta manera se construye una de las mejores plataformas de seguridad para ofrecer a los clientes y que los datos del cliente sean clave y estén securizados, ¿vale? La idea es ayudar a nuestros clientes a modificar su infraestructura de datos, su infraestructura de red, de forma que sea más segura y que pueda verificar y mantener esa confianza del dato de manera que sea un punto más de seguridad para nuestros clientes, ¿vale? Y para terminar, como muestra, pues un poco mostrar cómo se presenta Microsoft PureView dentro de la plataforma de Microsoft 365. Básicamente voy a enseñar 3 aspectos fundamentales, que es primero mantener el sistema de la puntuación de seguridad y de cumplimiento, tenerlo muy presente e intentar obtener la puntuación más alta sin interrumpir, en la medida de lo posible, el trabajo de los usuarios, ¿vale? Y además, aquí vemos cómo el sistema ofrece una serie de acciones de mejora que esa inteligencia artificial por debajo está trabajando para mostrarnos, ¿de acuerdo? Este es un entorno demo, ¿vale? También podemos proteger nuestra información tanto interna como externamente con etiquetas de confidencialidad, de forma que nosotros vamos a poder establecer diferentes etiquetas para aplicar al dato, bien automáticamente, bien de forma dinámica, bien de forma personal, de forma manual, ¿vale? Y aquí vemos, bueno, pues cómo podemos establecer diferentes etiquetas, como esta para personas específicas, ¿vale? Donde nosotros vamos a poder establecer una etiqueta para determinados usuarios, para determinados destinatarios. ¿De acuerdo? Es una manera muy sencilla de editar, de crear y configurar todas las etiquetas para luego crear directivas y proteger nuestros datos. Y por último, lo que hemos hablado de los marcos regulatorios, vemos cómo dentro de propio Microsoft Preview, bueno, pues vamos a encontrar multitud de marcos regulatorios a nivel mundial, ¿vale? Si nos vamos a lo que nos interesa, pues vamos a poder ver marcos regulatorios que nos afecta a nosotros, como la Ley de Protección de Datos de Europa, ¿vale? Y aquí el sistema nos va a ofrecer
todos los sistemas, todas las regulaciones que vamos a poder ir aplicando dentro de nuestra organización. Aquí nos va a proponer qué acciones de mejora podemos hacer y aquí las acciones que ya Microsoft está aplicando. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos, es una labor conjunta donde nosotros vamos a poder tener sistemas para aplicar ese marco regulativo y con ideas de luego en posteriores certificaciones, en posteriores auditorías, podemos presentar estos elementos como que ya están aplicados y que cumplimos con esos requisitos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí termino mi exposición, ¿de acuerdo? La importancia de que estamos trabajando con datos, nuestro dato es soberano, nuestro dato lo tenemos que gobernar y tenemos que aplicarle la seguridad conveniente para conseguir que nuestro dato vaya de su origen a su destino seguro y sin ningún tipo de interferencia. Gracias, Fernando. Un resumen, Mauro, muy rápido, porque como verás nos hemos pasado mucho de tiempo. Sí, no, sobre todo mi culpa. Ha sido un poco más. No te preocupes. Pero nada. Era muy interesante, así que adelante, por favor. Sí, creo que nos ha dado tiempo, aunque un poco más largo, de ver todo lo que ofrece Fabric y sobre todo estos dos puntos muchísimo importantes, que es, por lo menos por mi parte, la parte de IA, cómo se aplica IA de verdad, o sea, sin explorar recursos gratuitos de Internet, pero sí algo corporativo, realmente oficial. Y habéis visto la parte de Purview por parte de Fernando. Realmente creo que podemos compartir con vosotros esto más que por el tiempo, pero es que estas dos diapositivas, esta y la siguiente, tienen un mensaje muy importante. Por eso me gustaría preguntarte, Jesús, si se puede compartir con todos los detalles esto en separado con todos los asistentes, porque el mensaje que va aquí es justo el que empecé la ponencia. Está muy bien que los expertos de IT o el equipo de informáticos pueda hacer algo así, pero realmente el truco para que todo esto funcione y que podamos sacar al máximo es que las personas que están a la punta, los usuarios, los responsables por áreas distintas que a veces no tienen nada que ver con IT, que puedan hacerlo. Estas dos diapositivas, hay más detalles por detrás que enseñan cómo cada una de las áreas ha podido sacar provecho en base a lo que tenían o lo que buscaban como resultados previstos y que parte de Fabric ha ayudado a hacerlo. Os recomiendo ver esto, pero sobre todo que veáis el mensaje que va por detrás de eso todo. Es que el usuario final pueda tener, ves que en muchos casos hay autoservicio, porque esto quita un poco la carga de que IT o un experto de datos tenga que estar involucrado en todas las decisiones de la empresa, pero sí que dando las herramientas correctas y utilizando Purview, como ha comentado bien dicho Fernando, se securiza todo esto, pues el propio usuario, sin exponer la empresa a ningún riesgo, como metiendo cosas en inteligencia artificial pública, pueda sacar el mejor provecho de lo que hay de IA en el mercado. Visto que hay alguna preguntilla por ahí, no sé si Jesús quieres ir directamente a cierre. Vamos a ver. Bueno, sí que había alguna pregunta, pero Mauro, vamos muy mal de tiempo. Lo que vamos a hacer es que os presento un correo, ¿vale? info@abd.es. Ahí nos podéis pasar además de la grabación que os facilitaremos, tenéis este correo para hacernos cualquier tipo de duda o consulta, pero os digo, lamentablemente es que no podemos alargar esto mucho más, ¿vale? Y además tengo que ir a lo que nos gusta también a todos, que es a la información que vamos a facilitar al asistente. Como veis, os presento esta slide donde tenéis un código QR, ¿vale? En pantalla. Eso os lo podéis descargar, podéis leerlo para descargaros un ebook muy completo, donde ahí se puede profundizar más en toda la parte que ha comentado tanto Fernando como Mauro, toda la parte de Fabric. Y además vamos a realizar un sorteo el próximo viernes 26 de septiembre. Vamos a regalar 2 máster en ciberseguridad
y prevención digital. Estos máster están valorados en 650 € cada uno de ellos y es para 2 de vosotros, ¿vale? Será una formación totalmente online que cuenta con una doble certificación y en la que no es necesario tener ningún tipo de conocimiento previo, ¿vale? Creemos que es una oportunidad única para empezar a desarrollar vuestras habilidades de ciberseguridad y podáis hacer frente a ciberataques dentro de vuestra empresa en el día a día, ¿vale? Os lo dejo para que podáis haceros esa descarga de ese ebook, de este QR. Y bueno, nuevamente pediros disculpas por todo el tiempo. Creo que la materia era bastante interesante y nos hemos sobrepasado un poquito del tiempo. Muchísimas gracias a todos los asistentes en el día de hoy y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos por la asistencia y el interés. Gracias, Mauro y Jesús. Gracias. Buen día.